personas hacia los autobuses y luego hacia el aeropuerto para que puedan abordar los aviones fletados. Les puedo decir que las personas en el barco han estado ayudando, y todos ellos pues quieren ya finalmente llegar a sus casas. Anticipamos que vamos a estar llevando esta operación de evacuación de ambos barcos durante todo el día y hasta mañana. Todo el personal que ha participado en este operativo han utilizado equipos de protección, máscaras, todo tipo de equipos de protección para evitar que se contagien. Están haciendo algunas preguntas. Lo que está provocando la demora es una cuestión logística. Todo lo que tiene que ver con tratar de trasladar a estas personas a los autobuses y luego llevarlos al aeropuerto para que aborden los vuelos. Tienen que recordar que estamos en el aeropuerto, hay regulaciones federales, pero eventualmente van a poder ir a sus casas. Le están preguntando alguna información sobre los casos positivos con COVID-19 que habían a bordo de los barcos. Well, I'll start with the first part of your question in terms of personnel. Thank you for asking about us and caring. We currently have roughly 13 employees who have 30 empleados que han dado positivo con el COVID-19. Aparentemente le están preguntando empleados, pero del condado de Broward, es lo que tengo entendido. Dice que él espera que pronto algunos empleados que han estado aislados de la oficina del sheriff de Broward puedan ya regresar a sus labores. Dice que aproximadamente de 200 a 250 empleados ya podrán regresar o han regresado. Ellos obviamente van a tratar de incrementar la cantidad de artículos y equipos de protección que tienen que usar las autoridades en el condado de Broward para evitar que se contagien. Si alguna persona pues presenta algún tipo de síntomas o no se siente bien o tiene fiebre, entonces ellos van a ser retirados del trabajo para que puedan aislarse y hacerse la prueba. Y dicen que obviamente cada vez que hay una situación de ese tipo, pues entonces ellos comienzan un proceso para desinfectar el área donde alguna de esas personas pues presentó síntomas. Dice que él ha tenido también, a pesar de que es el sheriff del condado, ha tenido que pasar y someterse a todos los chequeos y regulaciones pertinentes. And said that, okay, this person's either tested positive for COVID-19 or they need to be removed. Sheriff, can you talk about from your role as the performances, what's the status? No se escucha muy bien la pregunta debido a que hay un helicóptero sobrevolando esa área y el audio es difícil de poder entender lo que le preguntan. There's two folds to how these missions are operating, so I'll take a minute. Está hablando de la logística para desembarcar de los dos barcos. She will analyze and look as to whether or not these ships are reporting or having any type of serious medical conditions. Dice primero que había que analizar si en los barcos había algún tipo de emergencia y cuál era la situación de los pasajeros y tripulantes. Y ellos todavía están en ese proceso de discusión. It's too early to make that conclusion. Muy temprano para llegar a esa conclusión. Ellos finalmente tomaron la decisión de permitir que esos cruceros atracaran. Creo que le ha preguntado también sobre otro barco que está esperando y que se espera que pudiese atracar mañana sábado.
No, you know, we anticipated that the Nosotros numbers may not be accurate anticipamos because things were changing so que los fluidly. números obviamente no iban a ser The reporting figures that we precisos. got were accurate, and that's a good thing. I think that shows a good sign that one, the cruise industry were forthcoming with Cuando what we la needed to industria hear, de and cruceros then also that sabía there que wasn't iban ya anything that finalmente a caught us atracar acá, that was going to further impact the medical, ellos the ya healthcare le system habían here. dado pues el Broward- número de Broward personas, ¿no?, Health que has estaban been enfermas y outstanding cuáles talking to iban a their ser las presidents. personas que iban a necesitar Hats off to them to be willing to hospitales, open up the beds and take tomando on en those cuenta de que responsibilities, inicialmente while aquí las still autoridades managing, estaban enough room to preocupadas handle de our own que people al in terms of admitir a estas residents here in Broward personas County. iban a Any colapsar other questions? las camas y el espacio que tenían ya listos o que tienen listos en los hospitales del sur de la Florida. Y esa era inicialmente la preocupación, obviamente, que tenía también el gobernador Ron Positive DeSantis. confirmation. Anything else? Sure. Sure. So his question is, can I address the? I'm repeating it because it's so noisy out here. Bueno, como pueden ver, es una conferencia de prensa que está ofreciendo el sheriff del condado de Broward, Gregory Tony, sobre todo lo que ha sido la logística y el proceso para poder sacar de los cruceros Zaandam y Rotterdam a todos los pasajeros y sobre todo esas personas que estaban enfermas y que tuvieron que ser trasladadas a hospitales. Y él está explicando cómo se va a llevar a cabo, continuar llevando a cabo el proceso para trasladar a los extranjeros y llevarlos en autobuses que previamente fueron desinfectados hacia el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale Hollywood para luego que puedan abordar vuelos fletados hacia sus países. Ahora le paso directamente a Mariana Rodríguez para que continúe Acceso Total. Buenos días.